Hoy nos sumergimos en un cambio normativo que, a primera vista puede parecer un mero trámite burocrático. Otro papel más que rellenar, ¿no? Exacto, pero que en realidad va a tener un impacto muy directo en uno de los colectivos más vulnerables de España. Hablamos de las pensiones no contributivas. Efectivamente, a partir del año 2026, sus beneficiarios van a tener una nueva obligación. Tenemos sobre la mesa un artículo que lo detalla, y nuestra misión hoy es ir un poco más allá del titular. Queremos entender qué significa esto en la práctica. Eso es. Pensemos en alguien, no sé, vamos a llamarla Carmen, 72 años, vive sola y su única fuente de ingresos es esta pensión. ¿Qué supone esta nueva regla para su día a día? Bien, pues entremos en materia. La clave de todo esto es que a partir de 2026 se establece la obligatoriedad de presentar una declaración anual de ingresos. Para todos los que cobren una pensión no contributiva. Sí, ya sea de jubilación o de invalidez. Y claro, la primera pregunta que me surge, inevitablemente, es ¿por qué ahora? Suena a más papeleo, a otra vuelta de tuerca. ¿Cuál es el objetivo real? Es la pregunta lógica, sí. Y la respuesta es que, no se trata de simple burocracia por el placer de añadirla. Me imagino. La Seguridad Social necesita este documento para un fin muy concreto: asegurarse de que el sistema sigue siendo justo. Lo fundamental aquí es entender que estas pensiones no son un cheque en blanco vitalicio. Claro. Se conceden bajo una condición muy estricta: la carencia de rentas. Es decir, se otorgan a personas que no tienen recursos suficientes. Y esta declaración es el mecanismo que tiene la Administración para verificar que esa situación, esa necesidad, se mantiene año tras año. Vale, entiendo la lógica. La justicia del sistema. Asegurar que las ayudas llegan a quien de verdad las necesita. Pero, y te lo planteo desde el escepticismo, ¿no se corre el riesgo de que el remedio sea peor que la enfermedad? ¿En qué sentido? Quiero decir que por intentar fiscalizar a unos pocos que quizá ya no cumplen, se perjudique a una mayoría que simplemente tiene dificultades para seguir el ritmo de la burocracia. Plantéase el nudo gordiano del asunto. El riesgo existe, es real. La Administración es consciente de que se dirige a un colectivo con posibles dificultades de acceso a la tecnología, de movilidad. O de simple comprensión de la jerga administrativa. Exacto. Sin embargo, desde su perspectiva, la alternativa es la falta de control, lo que podría llevar a fraude o a un reparto injusto de recursos que al final son limitados. La declaración se plantea como la herramienta más estandarizada y en teoría equitativa para hacer esa comprobación masiva una vez al año. De acuerdo, es un equilibrio complejo entre control y accesibilidad. Hablemos entonces de a quién le va a llegar esta carta. Estamos hablando de todos los pensionistas, el artículo es bastante específico. Sí, el foco está puesto en dos grupos muy claros, que son precisamente los beneficiarios de las pensiones no contributivas. Ajá. Por un lado, están los pensionistas de invalidez no contributiva. Para situarnos, son personas de entre 18 y 65 años con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%. Vale. Y por otro lado, el segundo grupo, que es el más numeroso, el de los pensionistas de jubilación no contributiva. Aquí es donde entra nuestra Carmen del ejemplo. Personas mayores de 65 años, residentes legales en España. Y que, de nuevo, cumplen ese requisito de carencia de rentas. Y para que todo el mundo lo entienda, ¿podrías explicar brevemente en qué se diferencia una pensión no contributiva de la pensión de jubilación que la mayoría tenemos en mente? Claro, la diferencia es fundamental. La pensión contributiva, la normal, por así decirlo, es un derecho que generas a lo largo de tu vida laboral. A base de cotizar. Eso es. Has pagado tus cuotas y al jubilarte recibes una prestación en función de lo aportado. En cambio, la no contributiva es una prestación asistencial. No depende si has cotizado, sino de si estás en una situación de necesidad y no tienes derecho a una contributiva. Es en esencia la última red de seguridad del sistema. Entendido. Es la red de seguridad. Y a esa red ahora se le añade una nueva condición. Volvamos a nuestro ejemplo, a Carmen. Llega enero de 2026 y por la razón que sea, Se le pierde la carta, está en el hospital. o su sobrino, que es quien le ayuda, se olvida. No presenta esa declaración antes de la fecha límite, que por lo que veo es el 31 de marzo. ¿Qué ocurre el 1 de abril? ¿Le cortan el grifo de la pensión de un día para otro? Afortunadamente no es tan drástico. El sistema tiene previsto un protocolo de actuación que no es un apagón inmediato.
Menos mal. Aunque sí es firme. Lo primero que ocurre si la Administración detecta que falta el documento es que envía un requerimiento al beneficiario. Es una segunda oportunidad, un aviso oficial. Un momento, perdona que te interrumpa, pero ese requerimiento me parece un punto clave. ¿Hablamos de una carta certificada, un burofax, o un simple correo que puede acabar en spam? Es una pregunta excelente porque toca el punto débil del proceso. Claro, porque el método de comunicación aquí lo es todo. Lo habitual y lo que marca la ley es que sea una comunicación fehaciente, normalmente una carta certificada, para que quede constancia legal. Pero esto nos lleva a otro problema. ¿A cuál? ¿Y si Carmen se mudó a casa de su hija hace unos meses para que la cuiden y no notificó el cambio de domicilio? Uy, La carta certificada llegará a su antiguo piso, será devuelta y a efectos legales la Administración habrá cumplido. Pero Carmen nunca se habrá enterado. es un agujero importante en el sistema. Sin duda. Y es tras ese intento de comunicación, fallido o no, cuando se toma la siguiente medida. Si la persona sigue sin presentar la declaración, el organismo gestor... El IMSERSO o el que sea en cada comunidad Exacto. procede a la suspensión cautelar del pago de la pensión. La palabra cautelar es importante. Significa que es una medida preventiva, ¿no? Eso es, no es una sanción definitiva. Se para el pago hasta que se aclare la situación. Y esto tiene su base legal en normativas como el Real Decreto 357-1991. Vale, la pensión queda suspendida, no cancelada. Eso de entrada es un alivio. Me imagino entonces que si nuestra Carmen se da cuenta del problema en, pongamos, septiembre, va a la oficina, presenta los papeles y demuestra que sigue cumpliendo, le devuelven todo el dinero que no ha cobrado desde abril, ¿verdad? Parece lo justo, regularizar los pagos atrasados. Pues eso es lo que la lógica nos diría, lo que la mayoría de la gente asume y lo que parecería más equitativo. Pero es precisamente en este punto donde reside el mayor peligro de esta normativa. Y la respuesta a tu pregunta es un rotundo no. Espera, ¿cómo que no? ¿Pierde el dinero? No todo, pero sí una parte potencialmente muy importante. Y aquí está el detalle crucial que se extrae de la fuente. La ley establece que, al reactivar una pensión suspendida, los pagos atrasados se abonarán con un carácter retroactivo. ¿De cuánto? Máximo de 3 meses. O 90 días. No te sigo. ¿Puedes ponerme el ejemplo con Carmen? Por supuesto. Su pensión se suspende el 1 de abril. Ella no regulariza la situación hasta septiembre y le reactivan el pago el 1 de octubre. Vale. En ese momento, la Seguridad Social le abonará las mensualidades de septiembre, agosto y julio, 3 meses atrás desde la fecha de reactivación. Un momento. ¿Y qué pasa con las pensiones de abril, mayo y junio? Se pierden. ¿Cómo que se pierden? Para siempre. Esos 3 meses de ingresos no se recuperan. La ley pone ese tope de 90 días de retroactividad, por lo que cualquier retraso superior a 3 meses en poner al día la situación implica una pérdida económica directa, irrecuperable. Eso es brutal. Estamos hablando de que para alguien que vive con, no sé, pongamos unos 500 euros al mes, perder 3 meses significa perder 1.500 euros. Exacto. Eso no es un bache, es un abismo. Es una consecuencia económica gravísima por lo que podría ser un simple error administrativo, un despiste. Exactamente. Y esa es la razón por la que este cambio no es un simple trámite. Es un trámite con un riesgo financiero real y permanente. La diferencia entre suspensión y pérdida del derecho es legalmente clara, pero en la práctica, si tardas en reaccionar, una parte de tu dinero se pierde. Definitivamente. Esto cambia por completo la percepción de la medida. Y, según la fuente que estamos analizando, no es la única obligación de comunicación que tienen. Hay otra que funciona de forma constante. Así es. Si conectamos los puntos, vemos que la Administración está intentando crear un sistema de control dual. Dual. Por un lado, la declaración anual, que es una foto fija, reactiva, y por otro, una obligación proactiva y continua que podríamos llamar la regla de los 30 días. La regla de los 30 días. Suena importante. Explícame en qué consiste. Pues consiste en que los beneficiarios de estas pensiones están obligados por ley a comunicar al organismo gestor cualquier variación en su situación personal o económica. ¿Cualquier variación? Sí, y en un plazo máximo de 30 días desde que se produzca el cambio. Vale, profundicemos en esto, porque cualquier variación es muy amplio.
¿Qué tipo de cambios hay que comunicar? Dame ejemplos prácticos para que nuestra Carmen, o cualquiera, sepa a qué atenerse. Claro, los cambios económicos son los más obvios. Si de repente recibe una pequeña herencia, por mínima que sea, o si empieza a cobrar otra pequeña ayuda. Entendido. Pero no se queda ahí. También hay que comunicar cambios en la unidad de convivencia. Imagina que un hijo que vivía con Carmen y estaba en paro encuentra trabajo. Eso hay que notificarlo en 30 días. También cambios de estado civil o, como decíamos antes, un cambio de residencia, que es absolutamente crucial. Entiendo. La declaración anual es como la ITV, una revisión periódica. Y esta regla de los 30 días es como tener que ir al taller cada vez que se te enciende un piloto en el salpicadero. Y el objetivo es el mismo, la fiscalización. El objetivo final es el mismo, sí, que la ayuda sea justa. Pero el propósito inmediato de la regla de los 30 días es en realidad proteger al pensionista de sí mismo, por así decirlo. ¿Cómo? Busca evitar los cobros indebidos. Si la situación de Carmen cambia en mayo y por ese cambio ya no tiene derecho a la pensión o le corresponde menos y no lo comunica, seguirá cobrando lo mismo. Claro. Claro, tarde o temprano, la administración se dará cuenta y le dirá: Carmen, nos debe usted el dinero que ha cobrado de más. Para una persona con recursos limitadísimos, tener que devolver cientos o miles de euros puede ser una catástrofe. Esta obligación busca evitar llegar a ese punto. Queda clarísimo. Es un sistema de doble verificación, uno anual y otro constante. Para que no se nos escape nada, hagamos una recapitulación final de los puntos clave. Lo que alguien debe grabarse a fuego. Venga. Primero, a partir de 2026, la declaración anual de ingresos es obligatoria. Sí o sí. Segundo, el plazo para presentarla es el primer trimestre del año, generalmente con fecha límite el 31 de marzo. No hay que dormirse. Tercero, y para mí el más importante, no presentarla lleva una suspensión del pago. Y si se tarda en arreglarlo, la retroactividad con la que te devuelven el dinero tiene un tope de 3 meses. Lo que significa que cada mes de retraso más allá del tercero es dinero perdido para siempre. Y por último, no olvidar esa otra obligación, la de los 30 días. Cualquier cambio relevante en la vida, económico, familiar, de domicilio, hay que comunicarlo en el plazo de un mes. Es la mejor manera de evitar deudas futuras con la seguridad social. Creo que hemos diseccionado a fondo las implicaciones de esta nueva medida, que son, mucho más profundas de lo que parece. Sí, pero todo este análisis nos deja con una pregunta final flotando en el aire, ¿no? Si partimos de la base de que el objetivo es proteger a los más vulnerables, ¿cómo nos aseguramos de que las propias herramientas de control no se conviertan en barreras insalvables para ellos? Buena pregunta. ¿Qué papel van a jugar los servicios sociales de los ayuntamientos, las oficinas de atención o incluso la familia para ayudar a gente como Carmen a navegar este laberinto? La eficacia real de esta medida no dependerá solo de que esté en un boletín oficial. Sino de cómo se comunique y del apoyo que se ofrezca. Exacto, para que la red de seguridad no acabe teniendo agujeros por los que paradójicamente se caigan precisamente las personas que se supone que debe sostener.